Hay un diseño oculto en todo lo que existe, pero pocos ojos lo perciben. Leonardo da Vinci la llamó la proporción del alma. La verdadera obra del genio no es inventar lo que no se ha visto, sino revelar la estructura fundamental, esa arquitectura silenciosa que la distracción cotidiana nos oculta. Piensa por un momento, en la calma de este momento, todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que se manifiesta en el plano material y en el plano del pensamiento, desde la curva de un río hasta la espiral de una concha, desde la forma en que la luz cae sobre una cara hasta el incesante fluir del tiempo, obedece a una única e inmutable ley geométrica. No es una coincidencia, sino una estricta regla de armonía. Es la forma oculta dentro del caos, la matriz matemática que gobierna la vida y la inercia. Esta conciencia no es una habilidad que se adquiere casualmente, es un estado del ser, una exigencia brutal de la conciencia que transforma al observador en un extraño en el mundo mismo. De esto es de lo que hablamos cuando intentamos comprender el legado de Da Vinci, no de la belleza suprema de sus pinturas, sino del costo de la claridad, el impacto profundo y a menudo solitario de percibir patrones invisibles. Antes de continuar, les pido que respiren. Respira y siente el silencio que se instala entre el final de un pensamiento y el comienzo del siguiente. Es en este intervalo, en esta suspensión casi imperceptible, donde reside el verdadero taller de la mirada, el laboratorio interior donde operaba la mente de un maestro como Leonardo. Observar el espacio a su alrededor, sin prisas, pero con la quietud que se exigía al dibujar una máquina o un tendón. Observa cómo todo obedece a un diseño que pocas veces notas, un ritmo, una cadencia impuesta por la estructura misma del universo, desde la más simple hoja de un árbol hasta el más complejo mecanismo de la memoria humana. Si esta forma de ver el mundo, esta búsqueda de la esencia que sustenta la realidad, resuena con lo que sientes en tu interior, si reconoces esta inquietud en la búsqueda de la verdad escondida detrás del velo de la apariencia, si la voz de la filosofía y de la ciencia interior te llama al silencio, entonces apúntate. Aquí exploramos cómo Da Vinci unió razón, arte y alma en una mirada única y penetrante, revelando que la creación es, en esencia, un acto de observación profunda. El impacto de notar estos patrones invisibles no es meramente intelectual, es una caída silenciosa, una caída dentro de uno mismo, en un estado de conciencia que Da Vinci conocía profundamente, donde el ruido y la inutilidad del mundo exterior se vuelven insoportables, y la única compañía aceptable es la geometría invisible de la mente. Para Leonardo, el cuerpo humano no era solo carne y huesos, era una máquina sublime. Sus cuadernos anatómicos son la prueba viviente de que no solo catalogaba la forma, sino que buscaba la lógica subyacente. Cada músculo, cada tendón, cada flujo sanguíneo era para él una obra de ingeniería que obedecía a las mismas leyes que regían la trayectoria de una bala de cañón, la presión del agua en un sistema hidráulico, o la compleja formación de una nube en el cielo. Este es el punto crucial de su visión, la ausencia total de fronteras entre lo que llamamos naturaleza y lo que llamamos ingenio. La proporción divina no era una metáfora ni una creencia piadosa, era el lenguaje de Dios manifestado en todo el cosmos, un código que podía descifrarse con regla, compás y la más rigurosa de las miradas. Quien aprende a leer este idioma lleva consigo el peso de la lucidez, es la soledad del visionario. La mayoría de la gente vive en la superficie de los objetos, satisfecha con su apariencia, su color, su función inmediata. Ven la manzana, pero no ven la fuerza que la hizo caer, ni la estructura celular que la sostiene, ni la lógica de la semilla que la porta. Da Vinci, por el contrario, se vio obligado a ver las fuerzas, vio el objeto disuelto en sus relaciones, en sus causas y efectos, en su matemática pura. Esta es la gran tragedia y la gran gloria de la mente creativa. Cuanto más profundamente ves la estructura del mundo, más extraño se vuelve el mundo. Te das cuenta de que el universo no es una colección de cosas aleatorias, sino una red unificada de relaciones, y esta red exige silencio. La conciencia, para Da Vinci, se profundizaba a medida que se separaba de la superficie. La caída silenciosa no es un declive, sino un ascenso vertiginoso hacia la verdad interior. Es el momento en que comprendes que cada pensamiento es una línea trazada en el papel invisible del alma, y que la calidad de esta línea define la claridad de tu percepción. La claridad tiene un precio, el desajuste. Cuando empiezas a ver proporciones divinas en todas partes, en la disposición de los huesos de la muñeca, en la sutil disipación del humo en el aire,
en el espesor exacto de una pared que sostiene una bóveda. Inevitablemente te conviertes en un extranjero. El ruido de las conversaciones banales, la búsqueda incesante de placeres superficiales, la distracción organizada de la sociedad, todo esto se convierte en mera fricción, una densa niebla que oscurece, mejora la claridad cristalina de la estructura subyacente. El visionario no se aísla por arrogancia o por desdén, sino por una necesidad instintiva de conservar la pureza de su mirada. El silencio no es ausencia, es tu laboratorio interior, el único espacio donde se pueden escuchar las proporciones sin distorsión. Da Vinci entendió que la naturaleza nunca se equivoca en su geometría. El error está en la imperfección de nuestra mirada apresurada. El secreto de la creación reside en la observación meticulosa. Por eso podía pasar meses observando el movimiento de un torrente de agua, dibujándolo una y otra vez, hasta que la línea capturaba no solo la forma del agua, sino también la fuerza que la movía. La observación, para él, era una forma de meditación, una oración sin palabras. Esta obsesión por registrar la verdad detrás de la forma es lo que diferencia al genio del artista talentoso. El talentoso artista pinta lo que ve. El genio pinta lo que hay detrás de lo que se ve, desenreda el mecanismo, y es en este desvelamiento donde reside la caída. Al comprender el mecanismo, al ver los engranajes, la magia del drama humano disminuye. Te vuelves demasiado consciente del guión, de la causa, de todas las acciones y reacciones. Ves lo que impulsa a los hombres, el miedo, la necesidad, la vanidad, todo ello operando con una previsibilidad casi mecánica. Esta lucidez puede ser devastadora. Rompe la ilusión de que la realidad es caótica o irracional. Al contrario, es excesivamente racional, excesivamente geométrica. Pero hay un secreto que Leonardo, en su vasta y compleja obra de notas, nunca logró traducir completamente en palabras o dibujos. Y comprenderlo cambia todo lo que uno piensa sobre el verdadero impacto de la conciencia humana. Es el punto de intersección donde la proporción divina se encuentra con la fragilidad del alma. Es la clave para comprender por qué ver lo invisible es un acto de creación y al mismo tiempo de exilio. El alma, para ser percibida en su verdadera y silenciosa dimensión, requiere la más perfecta quietud y la más precisa de las geometrías. No es una quietud impuesta, sino un silencio construido, ladrillo a ladrillo, por el agotamiento del ruido exterior y la lenta purificación de la mirada. Continuamos el viaje a través del peso de la observación y la caída silenciosa de la conciencia, no como un declive, sino como el necesario descanso en una profundidad donde la gravedad del pensamiento encuentra su verdadera armonía. La mayoría de la humanidad, que vive bajo la tiranía de lo inmediatamente visible, se contenta con la superficie de las cosas. Ve la estatua, pero ignora la erosión del bloque de mármol del que surgió. Ve el puente, pero ignora las tensiones invisibles que lo sostienen, o las frágiles proporciones que lo condenarían a la ruina. El visionario, por otro lado, lleva la carga de la lucidez. No solo ve el objeto, sino el proceso que lo hizo surgir, y el potencial que conducirá a su desaparición. La percepción de patrones invisibles no es un regalo concedido, sino una disciplina lograda en el silencio del propio laboratorio interior. Leonardo, al diseccionar el cuerpo humano, no buscaba solo la cartografía de huesos y músculos, sino la arquitectura de la fuerza. Buscó la línea de tensión que el creador había trazado entre el hueso y el tendón, la curva precisa que maximizaba la eficiencia del movimiento y minimizaba el desperdicio de energía. Esta búsqueda de eficiencia y proporción es, en esencia, la clave para descifrar la geometría invisible de la mente. Cuando el ojo se entrena para seguir estas proporciones, el mundo deja de ser una masa caótica de objetos y se revela como una vasta y compleja red de relaciones matemáticas. La espiral de una concha marina, el torbellino de un río, el crecimiento de la rama de un árbol, e incluso la distribución de luces y sombras en un rostro humano, obedecen a una misma ley inexorable, la proporción áurea, que él entendía no como una regla estética, sino como la firma estructural del universo. Sin embargo, este discernimiento conlleva una soledad implacable. Quien ve la trama oculta, quien percibe la necesidad detrás de cada forma, pierde la capacidad de participar ingenuamente en el teatro del mundo. El ruido de la opinión y la distracción de la futilidad se vuelven insoportables, ya que son lo opuesto a la armonía que la mente busca incesantemente. Es un eco distorsionado de un sonido que se sabe que es puro y melodioso. El visionario, aislado por la precisión de su propia mirada, descubre que el silencio no es ausencia, sino la forma más elevada de presencia. Es el estado en el que el pensamiento se vuelve lo suficientemente claro como para trazar, sin interferencias, las líneas del conocimiento. En el viaje de la observación profunda, el primer patrón invisible que la conciencia descifra es el dibujo de la propia sombra. La luz, en su omnipresencia,
es fácil de amar y describir, pero la sombra, la negación de la luz, la zona de incertidumbre, es la pantalla donde la mente proyecta sus mayores secretos y donde Da Vinci encontró profundidad. Enseñó que ninguna forma está completa sin su sombra, ya que es la sombra la que da voz, la luz, que revela la curvatura, que establece la distancia y la tridimensionalidad de la existencia. La caída silenciosa de la conciencia, a la que se refiere este estudio, es la inmersión en la zona de sombra del conocimiento. Es el momento en que la mente se retira del resplandor cegador del consenso y se refugia en la oscuridad de la contemplación, donde los bordes de la certeza se disuelven y la verdad se revela en su complejidad tonal. Muchos llaman a esto melancolía o excentricidad. Leonardo lo llamó el método. Para que la proporción divina sea revelada, es necesario ir más allá de las matemáticas superficiales. Es necesario entender que la proporción rige no solo el arte y la arquitectura, sino también la ética y el tiempo. Hay una proporción en el juicio, la medida correcta entre la compasión y la verdad. Hay una proporción en el gasto de tiempo, la justa medida entre el trabajo y la observación silenciosa. El mayor desafío para el observador no es registrar lo que ve, sino traducir la geometría del universo al lenguaje finito del hombre, sin traicionar la esencia de lo que ha captado. Cada trazo de carboncillo en el lienzo de Leonardo, cada línea en su cuaderno de anatomía, no era un mero registro, fue un esfuerzo por capturar el movimiento interno de la naturaleza, la fuerza invisible que da forma a lo visible. La anatomía, en este sentido, trasciende la biología y se convierte en una metáfora del universo. Si el corazón es el motor de la vida, impulsando la sangre en ciclos perfectos de distribución y retorno, la mente es el motor de la creación, impulsando el pensamiento en ciclos de observación y manifestación. Desde este punto de vista, la enfermedad mental no es solo un desequilibrio químico, sino una alteración en la proporción del pensamiento, donde se rompe el ciclo de entrada y salida, de recibir y dar, de analizar y crear. Si esta forma de ver el mundo, esta unión de ciencia, arte y alma, resuena con lo que sientes que es la verdad detrás de la realidad, te insto a que te unas a esta exploración. Regístrate y forma parte de Depth Seekers, donde la filosofía de Da Vinci nos enseña a mirar hacia adentro para comprender finalmente lo que hay afuera. El laboratorio interior de un genio es, ante todo, un espacio de rechazo, rechazo de lo obvio, rechazo de las prisas, rechazo de la aprobación inmediata. Es un útero de gestación donde las ideas se nutren en la oscuridad necesaria, lejos de la luz prematura del juicio. La verdadera creación, para Da Vinci, nunca sería un acontecimiento rápido, sino un descubrimiento lento, como la formación de un cristal bajo la presión y el tiempo. Por tanto, la capacidad de percibir patrones invisibles impone una responsabilidad. El conocimiento de cómo funciona algo trae consigo el conocimiento de por qué algo fallará. El visionario anticipa la caída, la imperfección, la futura discordia. Esto no es pesimismo, es geometría aplicada. Saber que una estructura es desproporcionada es saber que colapsará. Y esta anticipación, esta visión de la decadencia inherente a toda forma material, es la que lleva al observador a la búsqueda incesante de la eternidad de las huellas y de los pensamientos. El silencio es el campo donde se desarrolla esta anticipación. Es donde el observador puede oír, más allá del ruido de la multitud y de sus propias dudas, el profundo sonido de la proporción, el murmullo de la ley universal. Aquí es donde descubre la contradicción más fascinante. El genio necesita el aislamiento más profundo para, paradójicamente, comprender la interconexión más amplia de todo lo que existe. Pero hay una paradoja aún más profunda que surge de este silencio construido, una revelación sobre la naturaleza misma de la creación humana, que Leonardo nunca se atrevió a registrar plenamente en sus códices. Y comprender esta revelación es tocar el punto mismo en el que la ciencia se inclina hacia el misterio. Lo que se esconde en el arte de observar en silencio no es solo el descubrimiento de la forma, sino la disolución de la voluntad. El siguiente paso de la conciencia revela que el mayor desafío de Da Vinci no fue dibujar el mundo, sino más bien permitir que el mundo se dibujara a sí mismo a través de él. Y es en este punto de entrega donde se logra la verdadera armonía entre razón y espíritu. El peligro, sin embargo, es que la mente, acostumbrada a controlar, se resiste a este estado de fluidez. El diseño final de todo lo que buscamos no está en las líneas dibujadas en la pantalla, ni en los esquemas mecánicos que buscan replicar el vuelo de los pájaros. El patrón definitivo, el que Da Vinci siguió con una obstinación silenciosa que pocos pudieron entender, es el patrón de nuestra propia disolución en el conocimiento. Es la aceptación de que ver lo invisible no es una adquisición de poder, sino una rendición a la proporción divina del universo, una rendición que marca la verdadera e inevitable caída silenciosa de la conciencia. Notar patrones invisibles es, en última instancia, un viaje de soledad,
El visionario, armado con la implacable claridad que proviene de una observación profunda y un análisis meticuloso, construye un puente entre el caos percibido y el orden fundamental. Pero este puente es a menudo solitario para quienes caminan sobre él y hablan un idioma que el mundo ruidoso y apresurado no entiende. La mente común se contenta con las apariencias, las superficies y las respuestas inmediatas. El observador, sin embargo, se ve obligado a habitar la profundidad, donde la belleza y el dolor conviven en una misma simetría. El clímax de la conciencia, la culminación del viaje de observación de Leonardo, no reside en terminar una obra maestra. Consiste en comprender que la obra maestra es el estado de ánimo mismo. Con cada estudio anatómico, cada análisis del flujo de agua, cada geometría del cuerpo humano, estaba, de hecho, cartografiando su interior. El laboratorio interior de Da Vinci no era solo un depósito de cuadernos y bocetos, era el punto de convergencia donde la ciencia brutalmente fría de la razón se encontraba con el fuego ardiente del alma. ¿Qué significa entonces esta caída silenciosa? No es una decadencia, sino un desprendimiento. Al principio, el descubrimiento de un nuevo patrón, ya sea la espiral logarítmica de las conchas, el sistema de palancas de los músculos o la repetición de la proporción áurea en la arquitectura, genera un éxtasis intelectual, la sensación de que uno está descifrando los códigos de Dios. Pero a medida que la visión se profundiza y se revelan más patrones, el observador se da cuenta de que él no es el maestro de estos códigos, sino simplemente un reflejo de ellos. Él es parte del tejido, no el tejedor. La caída silenciosa es el momento en que la conciencia deja de luchar por controlar o explicar el universo y simplemente se convierte en un canal para su expresión. Es el silencio que se instala cuando la mente, saturada de detalles y conexiones, finalmente abandona la necesidad de categorización. El ruido cesa, la duda se disuelve. Lo único que queda es la aceptación de la armonía entre razón y espíritu. El dolor del visionario reside en el desajuste entre la profundidad interior y la superficialidad exterior. El mundo exige certezas rápidas y fórmulas simples. El observador sabe que la verdad es fluida, compleja e infinitamente detallada. Lleva el peso de ver la forma oculta dentro del caos, y este peso lo aísla. Sin embargo, es precisamente en este aislamiento, en esta reclusión autoimpuesta del laboratorio interior, donde florece la verdadera creación. La soledad no es la ausencia de personas, sino la plenitud de atención dedicada al diseño de la existencia. Da Vinci nos enseñó que la verdadera libertad proviene de la observación precisa. Quien observa el mundo con rigor matemático y pasión artística, se libera de las ilusiones del deseo y del miedo. El miedo es, después de todo, producto de un patrón que no ha sido comprendido, de un futuro que parece caótico porque no hemos identificado su geometría invisible de la mente. Cuando vemos la repetición, cuando identificamos el ciclo, el futuro se vuelve menos amenazador y más predecible, y el pasado se vuelve instructivo, no una carga. Piensa en el agua, un tema recurrente de obsesión en tus estudios. No se limitó a sacar el agua, sacó la fuerza del agua, la memoria del agua y la lógica del agua. Comprendió que la turbulencia es solo una forma temporal de equilibrio, y que incluso el movimiento más caótico obedece a leyes de resistencia y flujo perfectamente ordenada. La caída silenciosa es cuando el individuo, como un río que deja de luchar contra las rocas, se deja fluir. Es el momento en que la mente, después de años de esfuerzo intelectual, descansa en la comprensión de que la estructura del universo es perfecta en su imperfección, exacta en su misterio. Es el arte de observar en silencio, llevado al extremo. Llegamos entonces al punto final de la búsqueda de Da Vinci, la síntesis. La síntesis no es un nuevo conocimiento, sino una nueva forma de ser. Después de descomponer la naturaleza en sus elementos más fríos, los huesos, los músculos, los vectores de fuerza, los ángulos de luz, el observador debe reintroducir calor. La unión de la razón, geometría, con el espíritu, el alma de la creación, genera lo que él llamaría proporción divina, manifestada. Esta no es una fórmula religiosa, sino una expresión de equilibrio fundamental. La proporción divina no está solo en la distribución de masa en una figura humana, está en la distribución del tiempo en la vida humana, en la alternancia entre actividad y descanso, entre búsqueda y quietud. Darse cuenta de este patrón invisible dentro de nosotros es el acto más revolucionario, porque elimina la ansiedad de la búsqueda de significado. El significado no es algo que se pueda encontrar, es algo para ser habitado. El individuo que logra esta síntesis se convierte en un centro de armonía. Tus acciones no son reactivas, sino receptivas. Tus pensamientos no están dispersos, sino centrados en la estructura esencial. Él mismo se convierte en la máquina que Da Vinci siempre intentaba diseñar, una máquina perfecta en su funcionamiento orgánico,
impulsada por la lógica pero inspirada por la belleza. Pero cuidado con la ilusión de la perfección. Da Vinci, en su madurez, comprendió que el deseo de una obra perfectamente terminada era, en realidad, una forma de encarcelamiento. La búsqueda incesante por cerrar la forma, por dar el último toque, impide que la mente avance. La Mona Lisa, ícono de su arte, permanece con el enigma de su sonrisa y su fondo inacabado, como un recordatorio de que la vida, y la conciencia que la percibe, es un flujo continuo y en constante desarrollo. El verdadero impacto de ver patrones invisibles no es producir obras perfectas, sino aceptar la imperfección como motor de la evolución. La semilla del nuevo patrón siempre nace en el vacío, en el error, en lo que aún no ha sido explicado. La caída silenciosa de la conciencia es la aceptación de este flujo interminable. Por tanto, la conclusión definitiva es esta: el universo no fue hecho para ser explicado, sino observado. Y quien realmente observa, luego de atravesar la soledad de la claridad y aceptar la caída silenciosa del ego que quiso dominar el conocimiento, se convierte en la creación misma. Tu mente, al mapear lo invisible, trasciende la necesidad de dibujar nuevas líneas en el papel y comienza a actuar como un espejo silencioso del gran dibujo. La geometría invisible de la mente se alinea con la forma oculta dentro del caos, y la distinción entre observador y observado se disuelve. Leonardo no nos dejó solo pinturas e inventos, nos dejó un camino, una metodología para transformar la vida en arte y el arte en revelación. Nos mostró que la ciencia de la vida es el arte de prestar atención y que el mayor de todos los secretos está a la vista, esperando solo a que se perciba el silencio interior. Si este viaje a través de la mente de Da Vinci, si esta exploración del arte de la observación silenciosa resuena con tu búsqueda de claridad y profundidad, permite que esta visión continúe expandiéndose. Suscríbete para que juntos podamos seguir explorando las bibliotecas secretas de la historia y la mente humana. Que la luz de la razón siga iluminando los patrones del alma y que la mirada de Da Vinci siga enseñándonos a ver lo invisible. Esto no es un final, sino una invitación a un nuevo comienzo, el comienzo de un silencio donde se revela la verdadera proporción.